Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que ocurre. Es una conferencia divulgativa, así me lo dijo el doctor Domínguez, que así lo pusiera, sobre qué es lo que ocurre. Vamos a dar un pequeño paseo sobre la visión. Para muchos de ustedes será muy elemental, para otros a lo mejor puede ser entretenido ver este paseo al principio, luego iremos a temas más concretos. Y en primer lugar lo que hay que decir que de los 5 órganos de los sentidos, indudablemente el sentido de la vista es el más importante de todos y es el que complementa y hace que se desarrolle plenamente los demás órganos de los sentidos. Y precisamente por ello está situado muy cerca de las estructuras nobles de nuestro cuerpo, como es el cerebro, con la que tiene una gran relación. Y además el creador lo ha puesto en la parte más importante, en la parte más alta de nuestro cuerpo, precisamente para actuar como dominador y vigía de todo lo que ocurre alrededor y así poder ver todo lo que está ocurriendo y dar información al resto de las estructuras corporales. Pero además, al mismo tiempo, este aparato visual, estos ojos, se encuentran protegidos, están situados en una cueva, que es la órbita, precisamente están un poco salientes para poder ver, pero al mismo tiempo protegidos por una estructura ósea, que son los huesos de la órbita, porque si nosotros tuviéramos los ojos saltones, pues como veríamos, tendríamos muchos problemas porque estaríamos muy expuestos a las agresiones externas y sería muy fácil que se dañasen y sufrieran traumatismos con enorme facilidad. Ese es el motivo del diseño de la posición de los ojos en nuestra cabeza y cerca del cerebro. Bien, vamos a ver muy brevemente un pequeño vídeo sobre la estructura ocular. A ver si esto tiene... Sí, aquí. Es un vídeo de cómo parpadeamos evidentemente y vamos a ir viendo las diferentes situaciones, las diferentes estructuras que tenemos en el ojo, para muchos de ustedes conocida. En primer lugar tenemos la conjuntiva, ahí situada, que es una membrana transparente, no tiene color, lo que le da color es la esclera que está detrás, luego lo vemos, y este globo ocular tiene una serie de músculos, son cuerdas, que lo que hacen, tirando de los diferentes músculos y de las diferentes cuerdas que están unidas a nuestro ojo, es lo que nos permite que los ojos se muevan en las distintas posiciones de la mirada y además, gracias a su unión con el cerebro y con los nervios cerebrales, se muevan al mismo tiempo hacia la derecha o la izquierda y no se muevan de una forma discordante, un ojo mide para un lado y otro ojo mide para el otro, que no veríamos bien, evidentemente. El globo ocular tiene una estructura que es la esclerótica, que es lo que le da consistencia, es una capa rígida que es esta de aquí, que es blanca, y es lo que le da. Luego está la siguiente capa, la coroides, y por último, la última capa más interna es la retina, que hablaremos de ella posteriormente, y que es una estructura muy importante en el mecanismo de la visión. En la parte anterior, aparte de la córnea que veíamos antes, tenemos el cristalino y es el iris. El color del ojo lo da el iris. Delante del iris está la córnea. Y en el centro de este iris, la pupila, que es un orificio. La pupila no es nada, simplemente que el iris es esa membrana de color, que puede ser más oscura, más pigmentada o puede ser más clara, dependiendo del color que tengamos cada uno, tiene un orificio central que es la pupila, por donde va a atravesar la luz y va a entrar en el interior del ojo, que es lo que estamos haciendo ahora, viajando hacia el interior del ojo. Pasamos unas pequeñas estructuras que, como se pueden ver, son discretamente gelatinosas, que es el vítreo, luego lo veremos otra vez, y llegamos a la parte posterior del ojo. Si lo vemos de dentro a fuera, si nos metemos dentro del ojo, esto es lo que veríamos, el cristalino que está ahí situada y la luz que está ahí delante. Y cuando volvemos a la parte posterior, vemos dos zonas que a muchos a ustedes les sonarán y que volvemos a hablar de ella. La zona central, que es la mácula, la zona de máxima visión, y otra zona que se llama papila o nervio óptico, que es la entrada del nervio óptico en el ojo. Si vamos otra vez a la parte anterior, vista desde dentro del ojo, y nos salimos a través del ojo, vamos a ver la imagen, lo que todos nosotros estamos viendo.
Estas son las estructuras oculares del ojo y esto es lo que nos permite tener una imagen nítida de las diferentes situaciones y de las diferentes imágenes que hay en el ojo. Vamos a pasar esta diapositiva, a ver si pasa. Bien, ustedes pensarán, bueno, pues el globo ocular no tiene más que este tamaño, tiene un tamaño de 2,4 centímetros, es decir, 24 milímetros es lo que mide desde delante, desde la córnea, hasta la parte más posterior, el nervio óptico o la mácula donde se encuentra la retina. Fíjense, les he puesto un ejemplo de lo que es un marcador de un libro de letras y pueden ver que este es el tamaño que tiene un globo ocular en realidad, tan pequeño como eso. Y con ese tamaño tan pequeño nosotros podemos hacer muchas cosas. Unos ver y otros arreglar cuando el ojo está imperfecto y nos metemos en el interior del ojo y somos capaces de quitar esta estructura que es el cristalino o operar en la retina y quitar pequeñas membranas que se producen en su interior. Por lo tanto, este es el globo ocular y aquí está el nervio óptico que ya tiene conexión y entra a través del cerebro. Bien, siempre se ha equiparado y se ha de alguna forma visto, comparado lo que es el globo ocular, lo que es el acto de la visión con una cámara fotográfica. Y es verdad que es así, además. Nosotros tenemos arriba el cristalino con una lente óptica, que es, el globo ocular con una lente óptica en su centro, que es el cristalino. Cuando este cristalino se pone opaco se llama catarata, y cuando nosotros, ahora este tipo de cámaras ya no existen, pero en cualquier caso, como eran las cámaras anteriormente, teníamos una lente condensadora para poder llevar la imagen a estimular a la película fotográfica, y lo mismo ocurre en el globo ocular. Todo está diseñado para que ese ojo, la imagen que viene del exterior, se vaya condensando y se enfoque exactamente en la mácula, en la zona central de la retina. Y tenemos un diafragma, que si los que son más mayores recordarán cómo eran las cámaras fotográficas, usábamos un diafragma para abrir y cerrar, hacerlo más pequeño o más grande para aumentar o disminuir la profundidad de campo. Pues lo mismo hace el ojo humano. Tiene un diafragma que es el iris, la pupila. La pupila somos capaces de disminuirla o aumentarla dependiendo de las necesidades luminosas en cada momento y así enfocar nítidamente la imagen que queremos ver. Bien, y luego tenemos unos cables, que es la vía óptica, es decir, una vez que la imagen se ha formado, esto ya la luz se ha acabado, pero bueno, da igual. Tenemos unos cables, sí, ya no hay luz, que llegan hasta el cerebro, que no es otra cosa más que el nervio óptico y la vía óptica. Aquí lo pueden ver, como están los globos oculares, el nervio óptico, y llegan hasta la parte posterior de la cabeza. El ojo no ve, el ojo simplemente es un receptor de una imagen, un receptor de luz. Esa luz se va a transformar en un impulso nervioso, en un estímulo eléctrico, y llegar al cerebro. Y en la parte posterior de la cabeza es donde tenemos nuestro aparato revelador, que es el cerebro, y es lo que nos permite ver. Pero el ojo no ve, el ojo simplemente es un receptor y un manipulador para que la imagen llegue nítidamente a la parte posterior del globo ocular, que es la retina. Bueno, luego tenemos unos aparatos o un sistema protector. Uno, ya lo he dicho antes, que son los huesos de la cavidad orbitaria, esa cueva donde se mete el ojo para protegerse de los traumatismos externos. Y por otro lado tenemos los músculos oculares, los músculos palpebrales. Donde están los párpados tenemos un músculo que se llama músculo auricular, eso es lo de menos, y que tiene una función clara. Y es una función de cierre de los párpados con una, aparte de para protegerlos, para una cosa mucho más importante, que es para lubricarlos. El ojo humano no es como el ojo de un pez, que está en un medio acuoso. El ojo humano no está en un medio acuoso y se secaría si lo tuviéramos abierto todo el rato. Por eso, en el ojo tenemos una lágrima que se forma aquí.
en la glándula lagrimal, situada en la parte externa de nuestra órbita, y esa lágrima se va a repartir por toda la superficie externa del ojo, por la córnea, por la película lagrimal, por la conjuntiva mediante la película lagrimal. Y eso lo hacemos, ese reparto, lo hacemos gracias a al músculo orbicular, que tiene un efecto cremallera, es decir, se cierra de fuera adentro, de tal manera que exprime la lágrima y la lleva desde la parte externa hasta la parte interna, por donde va a salir del globo ocular del ojo a través de unos pequeños orificios que son los puntos lagrimales, y de ahí llega a la nariz. Por eso y de la nariz pasa, por supuesto, a las fosas nasales, pasa al aparato digestivo. Por eso cuando uno se echa una gota, muchas veces dice, uy, me sabe amarga. Le sabe amarga porque está pasando a través de esos puntos lagrimales y está llegando a la fosa nasal, y por lo tanto de ahí se está yendo a través del ojo. Por eso es tan importante los párpados. El parpadeo no es simplemente una acción de protección, es una acción también de reparto de la lágrima y de lubrificación del segmento anterior del ojo para que nuestro ojo no se seque. Si cualquiera de nosotros tuviéramos nuestro párpado, nuestro ojo abierto durante 5 o 10 minutos, nuestra visión empezaría a hacerse muy borrosa porque empezaríamos a secarse nuestra córnea. Nosotros, hay veces, en muchas situaciones, en personas mayores, que se van a producir obstrucciones a este nivel o a nivel del punto lagrimal. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues simplemente metiendo por este pequeño orificio, metemos una pequeña aguja y por ella pasamos suelo fisiológico para ver si hay una obstrucción y podemos quitar esa obstrucción que se ha producido, o podemos explorar dónde está la obstrucción. Bien, el globo ocular realmente es una cavidad, y es una cavidad prácticamente vacía, casi hueca. Solamente tiene el cristalino delante, unas pequeñas estructuras del iris, y luego todo el 80% del cristalino, del globo ocular, es una cavidad que se llama la cavidad vítrea, y supone más del 80% del volumen total del ojo. Ese vítreo, si nosotros lo vemos en vivo, es como un gel, tiene un aspecto gelatinoso, como cuando tenemos una gelatina en un plato. Si nosotros la movemos ese plato, la gelatina se mueve. El vítreo tiene esa función. Tiene una movilización, una función de desplazamiento y de amortiguación de los traumatismos, aparte de otras funciones, evidentemente, que no les voy a cansar con determinados datos. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué les explico esto? Porque es algo que probablemente de muchos que estamos aquí hayamos visto o hayamos tenido esa sensación. Con frecuencia, ese gel vítreo, con la edad, por una serie de circunstancias, empiezan a producirse pequeñas opacidades, pequeños acúmulos de material en suspensión en ese gel vítreo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el síntoma que nosotros vemos con eso? Pues vemos lo que se llaman moscas volantes. Seguro que muchos, o el 10 o el 20% de los que estamos aquí, yo tengo moscas volantes, son muy frecuentes. Son pequeños puntos que cuando miramos suben para arriba y luego caen lentamente como si estuvieran flotando, porque realmente están flotando en un gel que es el vítreo, y se encuentran en su interior. Y cuando miramos a determinados elementos, sobre todo cuando miramos en una superficie blanca, lo vamos más de día que de noche, podemos ver esas moscas, esos pequeños puntos negros, que pueden ser moscas, cometas, mariposas, lo que ustedes quieran. Hay 50.000 formas distintas que se producen de opacificaciones del vítreo. No tienen mayor importancia en sí mismo, pero son un síntoma muy frecuente y que a la gente le preocupa. Evidentemente hay que mirarse porque pueden ser el síntoma de otras enfermedades, pero no lo más frecuente. Por lo tanto, por eso les explico lo que es la cavidad vítrea, lo que es el gel vítreo y cuál es su función fundamentalmente. Bien, y pasemos ya a lo que es realmente la prevención. Una vez que hemos visto lo que es el aparato visual, sus partes anatómicas más importantes de una forma muy somera, vamos a ver las causas más frecuentes de ceguera evitable. Evidentemente hay muchísimas, pero las que son más frecuentes en nuestro medio, en el mundo subdesarrollado, desgraciadamente hay otras causas de ceguera, algunas de ellas inevitables y algunas evitables, pero que no pueden arreglarse porque no hay suficientes médicos oftalmólogos para operarlos. Pero tenemos una reversible, todos ustedes la conocen, todo el mundo conoce, sabe lo que es una catarata.
es la opacificación del cristalino, la lente condensadora que está situada justo detrás del iris. Si viviéramos todos 100 años, probablemente todos tendríamos cataratas. Y a partir de los 60 años todo el mundo tiene algún grado de opacidad del cristalino, que no quiere decir que le afecte la visión, evidentemente. Esta es una ceguera reversible. En España hablar de ceguera por catarata pues no es un término que exista. ¿Por qué? Porque aquí afortunadamente hay suficientes médicos capaces de operar cataratas sin necesidad que un paciente llegue a la ceguera. Pero en cualquier caso, si la catarata le quitase totalmente la visión, siempre es una ceguera reversible porque tiene tratamiento quirúrgico, aunque sea tardío. La otra causa ya muy frecuente, el 2%, más del 2% de la población, es el glaucoma, que es una ceguera evitable, pero es una ceguera evitable si la diagnosticamos a tiempo y la tratamos a tiempo. Es lo que muchas veces se ha denominado como ceguera silenciosa, porque no da dolor, porque no da síntomas. Los síntomas aparecen tardíamente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una catarata, con esa, ahí arriba, con esa opacificación de la pupila aparece blanca cuando debería aparecer de un color rojizo, y después de operarse con una lente intraocular vemos otra vez cómo ha sido sustituida por esa lente de ahí. Es que esto se ha quedado sin esa lente que se pone. A fin de cuentas el cristalino no es más que una lente. Cuando quitamos esa lente porque se ha puesto opaca, la sustituimos por otra lente artificial, y es lo que podemos ver aquí. Bien, y la otra situación, como antes les comentaba, es el glaucoma. Es lo que se llama la ceguera silenciosa. Es un aumento de la tensión ocular por encima de los límites normales, mantenido de una forma crónica durante el tiempo. Más o menos, es un poco más complejo de lo que les estoy explicando. ¿Y qué es lo que produce esa tensión ocular elevada? Que no tiene nada que ver con la tensión del cuerpo, con la hipertensión arterial. Son dos fenómenos totalmente independientes, que una persona puede tener hipertensión arterial y glaucoma, o tener una de las dos cosas, pero no tiene por qué tener las dos al mismo tiempo. Ese aumento mantenido crónico de tensión ocular por encima de los límites normales durante un cierto tiempo va produciendo un daño del nervio óptico, y el nervio óptico se va atrofiando. Pero es una ceguera evitable sin ninguna duda. Es evitable si hacemos un diagnóstico precoz. Y para ello, a partir de los 45 años, todo el mundo debe tomarse la tensión ocular para estar seguro que no hay tensión por encima de los niveles normales, por encima o en límites ya patológicos de enfermedad, en donde tendríamos que hacer otras pruebas para confirmar o descartar que esa persona tiene glaucoma. ¿Cómo se trata? Básicamente, fundamentalmente con gotas que disminuyen la tensión ocular. Hay que hacerlo de una forma crónica, y si esta medida la tenemos y la realizamos de una forma cotidiana, nuestra tensión ocular se va a mantener dentro de límites normales. En el caso que evidentemente no sea suficiente, podemos recurrir a otros tratamientos quirúrgicos, etc. Bien, pero vamos a ver, una vez vistas las dos causas más importantes de ceguera evitable o recuperable, como en el caso de la catarata, vamos a hablar de la otra parte importante, porque la retina es una parte del globo ocular, es un tejido, el tejido noble que tiene el globo ocular, es el equivalente al cerebro, de hecho con él está íntimamente relacionado, en donde de alguna manera no existe una segunda oportunidad. Necesitamos tratar y diagnosticar a tiempo a este tipo de personas con este tipo de enfermedades. Y hay tres de las 4 causas más importantes de ceguera, que son estas que ustedes pueden ver aquí. La catarata no se considera en el mundo occidental una causa de ceguera. 3 son como consecuencia de enfermedades de la retina. Por eso es tan importante conocerlas, y por eso es el motivo en el donde hoy vamos a hacer especial hincapié en ese tipo de enfermedades. Son estas 3 de aquí: DMAE, diabetes y miopía alta. La DMAE es el acrónimo, son las siglas de degeneración macular asociada a la edad. Es decir, es una enfermedad propia del envejecimiento, que tiene una serie de características y una serie de factores desencadenantes, pero es evitable. Podemos evitar su ceguera. La diabetes es otra de las causas
que también es evitable si la tratamos y la diagnosticamos a tiempo, y tenemos un problema con la alta miopía, que podemos tratar algunas de sus complicaciones y evitar la ceguera, pero todavía nos quedan otra serie de cosas que tenemos que ver qué podemos hacer, y ahí están todo el tema de terapia génica y de los farmacogenómica y, en fin, todo relacionado con la genética, que estamos trabajando en ello. Bien, ¿cómo se ve? ¿Cómo podemos autoexplorarnos y autochequearnos a nosotros mismos? Que es realmente lo que hacemos los oftalmólogos en la clínica. Simplemente utilizamos, tapándose un ojo, alternativamente un ojo y luego el otro, ponemos unos ototipos, unas letras que nosotros tenemos perfectamente calculadas, y con eso medimos la agudeza visual. Pero cualquiera de los que están aquí, cualquiera de ustedes puede autochequearse y autocontrolarse y autoexaminarse su visión, simplemente con una cosa tan sencilla como taparse un ojo y taparse el otro. En su casa, en el sillón, donde habitualmente cada uno suele sentarse más o menos en el mismo sitio. Es muy sencillo, simplemente taparse un ojo, taparse el otro, ver pues un cuadro, las letras de ese cuadro, si las vemos bien, y a cabo del tiempo a veces estamos perdiendo agudeza visual. Una medida tan sencilla como esa es muy útil para todo tipo de alteraciones en el globo ocular. Los síntomas de una degeneración macular asociada y en general de todas las enfermedades de la retina que afectan al centro de la retina, a la mácula. Luego volveremos otra vez para saber lo que es la mácula. Pues algunas son comunes a muchas enfermedades y comunes a la catarata, y también comunes al envejecimiento, que es la disminución de la sensibilidad al contraste, es decir, empezar a ver las cosas menos nítidas, con la misma tipo de visión, vemos la misma letra pequeñita, pero la vemos con menos nitidez. Y también porque hay una disminución de agudeza visual. Pero luego hay dos síntomas que ya son propios de enfermedades de la retina y de la mácula, como es un nombre muy raro, que es el de metamorfopsia, pero que no es otra cosa más que la alteración en la visión de las formas. Es decir, lo que vemos, las líneas rectas, empezamos a ver las curvas. El petril de esta carretera se empieza a deformar. Eso es un síntoma de alarma de que hay una lesión en la mácula y que además debemos diagnosticarla y tratarla rápidamente. Y la otra es la presencia de una mancha en el centro de la visión, lo que se llama técnicamente escotoma central. Es decir, unas características de las lesiones que se producen en la mácula es que el centro de la visión empieza a parecer oscuro, como consecuencia de que está afectada. Y esos son los síntomas más importantes que todos ustedes deben conocer. La prevención precisamente está en el conocimiento de aquellos síntomas de alarma de enfermedades que, si las tratamos a tiempo, podemos evitarlas. O podemos evitarlas que sigan avanzando, como es lógico. Características típicas, pues uno empieza a tener problemas para leer. Tiene problemas en la conducción, para hacer la compra, de repente no ve las monedas. Hay que ponerse gafas, los que necesitan gafas para leer. Pero vamos, una vez que nos ponemos las gafas y no vemos bien, es que podemos tener problemas en la mácula. ¿No? Mirar el número de autobús o mirar el número de un teléfono móvil, por ejemplo. Bien, no les voy a cansar con cifras, evidentemente, pero fíjense en los datos de causa de prevalencia de una enfermedad, es decir, la frecuencia que esa enfermedad se produce en una población dada. Pues en Galicia hay más de 40.000 personas con DMAE, más de 150.000 personas, aquí pone 116, pero son más, con diabetes y con problemas de retina como consecuencia de la diabetes, otras tantas con miopía y con glaucoma también más de 50.000 personas. Es decir, que tenemos una serie de enfermedades que todos conocemos, como hay otras enfermedades de otros órganos, como el aparato digestivo o cualquier otra que hayan visto a lo largo de todos estos ciclos de conferencias, en donde se producen y existe una cierta frecuencia de enfermedades. ¿Qué es, por tanto, la retina? Pues la retina es la capa que está situada en la parte posterior del ojo, como antes veíamos, la capa más interna de las tres capas, esclerótica, coroides y retina, que veíamos en aquel recorrido, en aquel vídeo sobre el aparato ocular, y que si nosotros lo cogemos, la cortamos y la vemos en el microscopio, tiene este aspecto. Evidentemente no le voy a hablar de ello, pero sí simplemente por un motivo, porque hoy en día disponemos de una técnica totalmente incruenta, que se hace en un minuto
que no produce daño, por supuesto, y que podríamos decir que es el oftalmoscopio del oftalmólogo moderno, que es una prueba que se conoce con unas siglas americanas de OCT, que es esto de aquí, y nos permite hacer un estudio histológico, un estudio in vivo de nuestra retina. Es muy importante para hacer el diagnóstico de enfermedades y para seguir la evolución de enfermedades y su respuesta a determinados tratamientos. Tampoco les voy a comentar esta imagen, por supuesto, que son las 10 capas de la retina, pero simplemente lo que les quiero es para que les quede en la idea cómo vemos. Cuando la luz entra a través de la córnea y del cristalino a través de la pupila, lo lógico, si yo diseñase una retina, pues pondría las células que van a captar la luz, las pondría delante, las pondría aquí situadas. Pues no, están situadas al final de todo, es decir, que la luz atraviesa todo el espesor de la retina y llega a la parte posterior. Y luego a partir de aquí ya sale, se convierte el impulso luminoso en un impulso fotoquímico, que es lo que tiene un nombre muy técnico, que es fototraducción, y ese impulso nervioso viaja por toda la vía óptica y llega a nuestra corteza occipital, en la parte posterior, y ahí es donde vemos realmente. Bien, pues esta parte de aquí es muy importante porque ahí se van a producir muchísimos fenómenos que son la consecuencia de que se produzca una DMAE. Este es el aspecto de una retina. El ojo es una concavidad, por lo tanto nosotros podemos hacer una foto de un trozo, nada más. Al mismo tiempo no somos capaces de fotografiarlo todo. Podemos fotografiarlo todo y pegarlo y hacer un mapamundi, y entonces vemos la retina en su totalidad como es eso de ahí. Bien, muchas veces a la consulta viene gente y dice, doctor, yo tengo mácula. Y digo, ¿y yo? Y ustedes, todos tenemos mácula. La mácula es una parte de la retina, es más, es la parte más importante de la retina, porque es donde se forma la imagen. Todos los haces luminosos que entran en el ojo, la lente condensadora, que es el cristalino, lo va condensando hasta que la imagen forma su foco exactamente en ese puntito central, que mide 1500 micras. Bueno, el centro justo mide 300 micras, es decir, 0,3 de milímetros, una cosa mínima, pequeñísima. Pues con eso tenemos una visión perfecta, cuando está bien, evidentemente. Bien, y aquí hay unos pigmentos maculares, que son dos, tienen unos nombres muy raros, pero que son unos pigmentos de aspecto de tipo carotenoide, son la luteína y la zeaxantina, y que tienen dos funciones fundamentalmente. Una, captar la luz azul y proteger la retina de los rayos ultravioletas. Por eso es tan importante el uso de gafas para filtrar los rayos ultravioletas. ¿Qué pasa? Que esa luz azul es tóxica para la retina. Y los pigmentos maculares, que se van perdiendo con la edad, nos van protegiendo durante años. Si además nosotros le añadimos un filtro solar, pues mejoraremos esa función. Y por otro lado, la otra función que tiene es el cambio, ¿no?, de estos, la parte externa que está aquí, estaría aquí situada, de los fotorreceptores que le sonarán, los conos y los bastones, probablemente les suene algo eso, pues su parte más externa todos los días se renueva, porque se produce una destrucción de esa parte externa cuando vemos. Es como el camión, como la basura que tenemos que sacar todos los días a la calle. Pasa el camión de la basura y se lleva la basura. ¿Qué pasa? Que cuando el camión no pasa porque hay una huelga o por cualquier otro motivo, la basura se va acumulando. Y cuando no funciona bien, se acumula esa basura en nuestro ojo. Aquí lo pueden ver. Esto es una célula del epitelio pigmentario. Es un poquito, si quieren, bueno, pues la parte de ahí arriba, esa amarilla, son el artículo externo eso de los fotorreceptores, de los conos y bastones. Todos los días nuestro organismo los digiere y los convierte en unas partículas mínimas. Cuando esa digestión, esa limpieza es eficaz, no hay ningún problema. Pero cuando es ineficaz se va produciendo, ahí a la derecha lo podrán ver, se va produciendo unas pequeñas partículas que se llaman lipofuscina. Es un nombre muy técnico, muy raro, que son de color amarillento. Pero que también hoy en día la oftalmología es imagen. La exploración son imágenes incruentas habitualmente la que hacemos. Fíjese, esto es un fondo de ojo normal, con una técnica especial. Y aquí vemos en blanco y negro ese punto central que es la mácula, el centro de la visión.
de máxima visión. Pero es una persona que este sistema de digestión, de limpieza, no funciona bien, se van produciendo estas manchas blancas. Eso no es otra cosa más que el acúmulo de lipofuscina, de un material que es tóxico para la retina y que se produce en muchas enfermedades y que se produce como consecuencia de la edad, y va a dar lugar a la DMAE o otras enfermedades de las que podríamos hablar. Bien, la DMAE, ¿qué pasa? Que afecta al 4% de las personas mayores de 55 años. Hay más de 700.000 personas en España afectadas de DMAE y 40.000 en Galicia. Pero antes de que se produzca la DMAE, la degeneración macular asociada a la edad, que es un acrónimo, es una palabra abreviada, tenemos una serie de factores predisponentes que los conocemos. Los médicos lo sabemos, que existen estos factores. Fíjese, esta es un fondo de ojo normal, la mácula normal. Y esta es una mácula que tiene MAE, sin degeneración, o sea, tiene signos precursores. Es como el que tiene una metaplasia de esófago porque le han hecho una endoscopia y es una lesión precancerígena, no sé si es así, me imagino que sí. Pues esto es exactamente lo mismo. Aquí no es un cáncer, pero es una lesión precursora de que ahí se puede desarrollar una DMAE. Es decir, que hemos comprado más boletos para desarrollar la enfermedad que otras personas que no tienen estos signos en el fondo de ojo. Y eso sí lo sabemos. Hay unos factores de riesgo que es la edad, evidentemente, por eso se llama asociada a la edad. La tensión arterial alta es más frecuente en este tipo de personas. El tabaquismo es muy frecuente y sobre todo una historia familiar. Sabemos que los hijos de personas que han tenido una DMAE tienen mayor probabilidad de tenerla. ¿Qué pasa? Que como una persona ha tenido DMAE con 70 años y su hijo a lo mejor tiene 30, a veces no relacionamos esto porque desgraciadamente a lo mejor sus padres se han muerto, sobre todo anteriormente. Hoy sabemos que es una carga, la carga genética de DMAE es uno de los factores más importantes que hay, que luego se ven modificados por el ambiente, por el tipo de vida saludable o no saludable y por una serie de factores, exposición a la luz, etcétera. Bien, fíjese, esto es la exploración que antes les comentaba con OCT. Lo podemos hacer, es un incremento y dura 1 minuto exactamente. Nosotros hacemos cortes sobre el espesor de la retina y esto es una retina normal, con su depresión. Esta depresión de aquí es la mácula. Bien, cuando hay las lesiones predisponentes que se llaman drusas, que son esos cuerpos que se forman, esas manchitas amarillas, las podemos ver perfectamente la irregularidad que se produce. Es decir, que tenemos técnicas hoy en día para hacer despistaje de población sin ningún problema. Y esa es la mejor prevención que podemos hacer. Fíjense, les voy a mostrar, han visto lo que es un fondo de ojo normal, lo que es unas lesiones predisponentes, que se llaman drusas, y lo que son las dos formas de degeneración, es decir, estadios terminales ya. La forma húmeda y la forma seca. Son dos formas de evolución distintas. Esta tiene tratamiento, y un tratamiento eficaz hoy en día, por lo menos para detener la pérdida visual. Y esta, desgraciadamente, todavía no tiene tratamiento. Estamos trabajando con algunos fármacos, pero todavía no podemos decirle nada en ese aspecto. Fíjese lo que es la historia natural de una enfermedad. ¿Sí? La presencia de drusas al principio, al cabo de un tiempo empiezan a aparecer pequeños cambios. Más adelante, fíjese, la gran hemorragia que se produce y al final una cicatriz. Esa evolución, esa historia natural de la enfermedad, la podemos cambiar si la cogemos aquí o aquí, no si la cogemos aquí, en donde la visión ya va a ser, no vamos a poder recuperarla. Bien, cuando hacemos un OCT también podemos ver cómo se altera este OCT y una vez que lo tratamos con determinados fármacos que ponemos en el interior del ojo, no es el motivo de esta charla evidentemente, vemos cómo este OCT, que es una prueba para ver cómo está la retina, podemos ver cómo poco a poco, a medida que vamos inyectando estos fármacos, la retina se va aplanando y al final queda una retina de aspecto totalmente normal, recuperando parte de su función visual. Desgraciadamente no toda. Todo va a depender del momento en donde podamos diagnosticar este tipo de pacientes. Bien, y llegamos a la parte probablemente más importante, que es la de la prevención de la DMAE. Cuando ya aparece la enfermedad tenemos formas para tratarla, pero cuando la enfermedad todavía no existe o cuando existen esos signos precursores en el fondo del ojo, factores de riesgo como esas lesiones blancas amarillentas que son las drusas, pues
podemos tratarla. Sabemos que la luz y determinadas sustancias químicas, es decir, el estrés oxidativo que se produce por la luz y la malfunción de las células del epitelio pigmentario que estaban ahí atrás, que antes les comentaba, que digerían esos pequeños segmentos externos, estas son las causas del desarrollo de MAE. Y nosotros sabemos que con suplementos nutricionales podemos de alguna manera actuar para que el número de personas que van a desarrollar la DMAE sea menor que si no toman estos suplementos. Tenemos varios sistemas de prevención. Esto es Prison Break, si alguno lo ha visto, pues recordarán que son las gafas que llevaba, no me acuerdo cómo se llama el actor de Prison Break. Gafas de sol, pero no cualquiera, no sirven las gafas que compramos por la calle. Tienen que tener filtros de protección de radiación solar ultravioleta, que es la dañina para el ojo humano. Y por lo tanto tenemos que, pero no ahora, cuando somos pequeños, a partir de los 15 años deberíamos utilizar, 20 años, todo el mundo gafas de sol, en la playa, en el campo, en la montaña, porque sabemos que el estrés oxidativo que se produce como consecuencia de la luminosidad va a dañar nuestros ojos al cabo del tiempo. Los ojos están para usarse, es decir, debemos usar los ojos, pero debemos usarlos adecuadamente, como ocurre con otras partes de nuestro organismo. No fumar, evidentemente el tabaco es muy malo para el esófago, para el estómago, para nuestros vasos, etc. Pero también lo es malo para nuestros vasos retinianos, que forman parte de nuestro cuerpo. El ojo está interrelacionado con el cuerpo, por lo tanto es una parte más de ello. Dentro de la pirámide nutricional, que todos saben, tenemos que utilizar suplementos vitamínicos. No llega simplemente con una buena alimentación, es importante una buena alimentación, pero además debemos suplementarlo porque hay sustancias que no somos capaces de tomar suficientemente con la alimentación. El omega 3 es una de ellas, hoy está de moda para muchas cosas, ¿no? ¿De dónde lo obtenemos? Pues solamente se obtiene de aquí, de las determinadas algas marinas. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tomar omega 3. Tome pescado azul, que es muy bueno, claro que sí, porque el pescado se alimenta de las algas. Y al tomar el pescado, tomamos también omega 3, en el hígado se encuentra situado. Bien, entonces, tanto de la síntesis de las microalgas como del pescado, podemos obtener aceites vegetales que los vamos a etiquetar, los vamos a guardar bien como pastillas, como suplementos nutricionales, o bien mediante alimentos que son ricos en este tipo de sustancias. ¿Cuántas veces han visto una leche rica en vitamina C, en omega, o en vitamina C, o en calcio, precisamente con esos suplementos nutricionales? Las fuentes de omega 3 son estas que hay aquí, los aceites de alga y de pescado y pescados grasos, incluyen las anchoas, bien, todos estos que pueden ver aquí, el salmón, la sardina, la caballa y el atún fundamentalmente. Ciertos órganos como el hígado tienen omega 3 y hay pequeñas cantidades en el pollo y en la yema de huevo. Tenemos una cantidad diaria recomendada que pueden ver ahí, de 1,5, está mal, 1,5 miligramos. Que es distinta a los americanos, en donde tienen que utilizar mucho más. Si usted coge las dosis de suplementación americana, es el doble que la española. ¿Por qué? Porque nosotros, gracias a la dieta mediterránea y a la dieta atlántica, nos alimentamos mucho mejor. Y tenemos otra parte importante, que es el zinc. El zinc también es muy importante y debemos tomar suplementos de zinc. ¿Por qué motivo? Porque el zinc prácticamente se encuentra en muy pocos alimentos, en las ostras. Simplemente con que tomásemos ostras todos los días, que me imagino que no nos podemos permitir nadie, aparte que probablemente el doctor Domínguez dirá que no, que son muy malas para el aparato digestivo, la ostra tiene muchísimo zinc. Pero, y las carnes poco cocinadas, las carnes crudas, pero normalmente muchas veces no tomamos este tipo de alimentación. Por lo tanto, debemos suplementarlo. Y por último están los derivados de la vitamina A, los carotenoides, los dos pigmentos que les comentaba, la luteína y la zeaxantina, que están
en frutas y hortalizas de hoja verde, fundamentalmente. Por lo tanto, los antioxidantes en suplementos son muy importantes tomarlos. Bien, y luego tenemos dos enfermedades más que para terminar simplemente le voy a comentar en 2 minutos, que es las consecuencias sobre la retina que tiene la diabetes, la retinopatía diabética, que hay fundamentalmente más de 80.000 personas tienen problemas de retina en Galicia como consecuencia de la diabetes. Y hay 2 formas que se llaman no proliferante porque no proliferan vasos nuevos y que es la forma, vamos a llamarla entre paréntesis, más benigna, pero más benigna si la tratamos, porque si la dejamos evolucionar, fíjense ustedes cómo va evolucionando y se va produciendo una gran cantidad de líquido en la retina que no nos va a dejar ver. Y otra es la forma proliferante, que se caracteriza fundamentalmente por hemorragias que se producen, es la forma más grave y no debemos dejar que llegue a esta situación. La forma proliferante que, si la diagnosticamos a tiempo, la tratamos con láser y evitamos que siga avanzando, o si llega a situaciones muy graves como esta, la tratamos quirúrgicamente y también vamos a evitar que se produzca una ceguera de una persona como consecuencia de esta enfermedad. Por lo tanto, es muy importante el diagnóstico precoz de estos pacientes. El buen control metabólico, es decir, llevar una dieta equilibrada, como todos saben, un control anual. Los antioxidantes son también beneficiosos en este tipo de pacientes porque disminuyen la presión arterial y mejoran el flujo vascular. Y el aceite de oliva parece ser que está recomendado porque es un derivado de aceites vegetales y lo podemos encontrar en aceitunas y aguacate y tiene un beneficio cardiovascular. Evidentemente, el gran problema de la retinopatía diabética es precisamente por el problema vascular que se produce como consecuencia de la diabetes. Si mejoramos el flujo vascular, si mejoramos nuestros vasos, vamos a mejorar, por lo tanto, la alteración sobre la retina. Y por último está la miopía alta, la miopía patológica o miopía magna, que también se llama. También fíjense que hay muchísimas personas en Galicia con esta enfermedad y en España, no es diferente a los demás. Hay algunas complicaciones de la miopía alta o miopía degenerativa que podemos tratar, pero otras desgraciadamente no, como es esta situación. Nosotros tenemos un paciente en donde empiezan a producirse alteraciones y fíjense en las placas que se forman de atrofia. Esas placas blancas o blanco-anacaradas que aparecen ahí no es otra cosa más que la esclera, la capa más externa del ojo, que la estamos viendo por dentro porque ha desaparecido la retina y ha desaparecido la corola y por lo tanto se ha producido una atrofia. De momento, desgraciadamente, esto de aquí no lo podemos solucionar, no tenemos tratamientos para aquellas miopías que avanzan y crecen de una forma desmesurada a lo largo del tiempo. Estamos tratando mediante estudios genéticos y luego hay también prevenciones con antioxidantes, como antes comentaba, y tratar las complicaciones de aquellas que podemos. Y nada más, esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias.